Y en esta sesión vamos a ver una explicación sistemática de la situación de la mujer en la transición al capitalismo y en el capitalismo, ¿no? Y cómo explica Kollontai el surgimiento del problema de la mujer. Antes de darle la palabra a la ponente de hoy, queríamos aprovechar para ampliar la información que ya os adelantamos hace 2 sesiones sobre el diploma de la FIM. Por si alguien no lo recuerda, Lucía mencionó que a petición de una de las participantes del seminario decidimos ofrecer un diploma de la FIM a aquellas personas que hayan estado siguiendo el seminario, ya sea en directo o en diferido, y que quieran optar a este diploma, ¿no? Y para esto hemos estado trabajando estas semanas una propuesta. La idea es ofrecer un diploma de asistencia al seminario de marxismo-leninismo y emancipación de la mujer a aquellas personas que al final del seminario completen un trabajo. Hemos elaborado un documento con 16 preguntas optativas y una obligatoria. Y el trabajo consistirá en escoger entre 1 y 3 preguntas optativas, además de la obligatoria, y responderlas en un documento de mínimo 4 páginas, 4 caras, vamos. Entonces, de las 16 preguntas optativas que os formulamos, tendréis que elegir entre 1 y 3 y desarrollar la respuesta y luego la obligatoria. Eh, Evidentemente, todas las preguntas hay que responderlas teniendo en cuenta el contenido trabajado en el seminario. Al final, como no pasamos asistencia de las sesiones y mucha gente lo sigue en diferido, esta es la mejor forma que hemos encontrado para evaluar si se han comprendido los contenidos que estamos trabajando. El trabajo lo tendréis que mandar a nuestro email una vez finalice el seminario, posiblemente para mediados de septiembre, pero de todas formas, tanto el documento con las preguntas y lo que acabo de explicar, ¿no? De cuántas hay que elegir y demás, y tanto eso como la información de entrega, os lo enviaremos después de esta sesión al correo electrónico, y cualquier duda, si os parece, también lo aclaramos por esa vía. Hemos pedido a Ángela Peinado que presente la 8ª sesión. Ángela es militante de Gazte Comunista, que es una camarada que viene siguiendo el seminario. Y ya con esto me callo. Es que recasco, Ángela, por animarte a presentar, y nada, cuando quieras. Gracias a ti, Esti. Vale, pues damos comienzo. Como bien ha dicho Esti también, hoy las conferencias que vamos a ver son las 5 a las 7 de la mujer en el desarrollo social. Las anteriores que habíamos visto eran en la sesión 5, que también abordaron por la situación de la mujer en el comunismo primitivo, en la esclavitud y en el feudalismo. Sobre las de hoy, la quinta aborda la situación de la mujer durante la transición del feudalismo al capitalismo y en la era de la manufactura. La sexta va a ver el trabajo de la mujer en el periodo de desarrollo de la gran industria capitalista, y la 7, que titula Las causas del problema de la mujer. Entonces vamos a ir viendo esa exposición y terminaremos explicando la tesis central sobre el origen del problema de la mujer y cuál necesariamente es el camino para su emancipación. Aunque sí que hemos comentado así un poco por encima de dónde venimos, y que me ha parecido útil recapitular un poco el punto en el que nos habíamos quedado en la última conferencia las últimas conferencias que puso la camarada Sara. Lo último que vimos sobre esta última etapa del feudalismo, identificábamos como varias distintas clases, ¿no? Y destacábamos la situación de la mujer campesina, que en cuanto a su posición social y condiciones de trabajo era muy similar a la del hombre, ya que ambos estaban sometidos en misma medida al feudalista, pero esta mujer además pues, se encontraba sometida al marido o al padre como dueño de la familia. Luego además una clase dominante de terratenientes, con mujeres que en esta clase son totalmente dependientes del marido y están excluidas de la producción social, aunque sí que venía teniendo algunas tareas en la organización de la economía doméstica del castillo. A medida que iban acumulando riquezas, pues también iban asumiendo cada vez menos de estas tareas que podían delegar en otras personas. Y señalábamos esa contradicción en la que, aunque tenía una posición subordinada dentro de la familia, por su posición de clase sí que ejercía control sobre las personas de otras clases inferiores. Luego mencionábamos a los comerciantes, y una mujer que no podía participar de la actividad que hacía el comerciante, no se podía incorporar a ella, así que quedaba totalmente restringida al ámbito doméstico y un papel en la esfera productiva que es prácticamente inexistente. Y por último, el artesano libre, que contribuye
que está organizado en gremios y en los que la mujer no es predominante, pero sí que pudo tener una cierta participación en el trabajo y algo más de presencia porque contribuía también junto a toda la familia a las tareas. Entonces, o bien esta contribución, o bien por ser ellas mismas las artesanas, pues dentro del gremio podía tener una relativa igualdad de derechos y posibilidad de participar activamente. Entonces, bueno, ya entrando en la parte del texto que tenemos para hoy, en el momento del paso del feudalismo al capitalismo, ya en la época feudal habían comenzado a aparecer contradicciones que estaban frenando el desarrollo de las fuerzas productivas y que se estaban imponiendo como un obstáculo al avance de la sociedad. El trabajo del campesino explotado era muy poco productivo, los artesanos se ven frenados por las normas gremiales y esa creciente capa de empresarios y comerciantes ven que no pueden desarrollar sus negocios tanto como les gustaría o les interesaría por las imposiciones de las normas feudales. La situación para todos los que caían del lado de la desposesión era de completa penuria, cuando no tenían propiedad. El pequeño productor, artesano o campesino se arruina porque no puede seguir compitiendo con el que tiene o mejores herramientas o mejores habilidades, aumenta la pobreza, la cantidad de personas sin empleo y sin medios de vida, y la situación de pobreza e inseguridad en este punto empieza a empujar a muchas mujeres al trabajo. Bajo esa amenaza constante de ruina, el matrimonio ya pues tampoco era un medio que pudiese asegurar por completo su sustento. En el texto sí que se hace una mención a cómo algunas de ellas en algún punto recurren a refugiarse en asilos de mujeres o conventos, viendo que podían ser una forma pues, de huir de esos abusos o de la pobreza, pues reflejando cuál era un poco el ambiente de la época para ellas. En todo este periodo ya se viene dando un primer proceso de concentración del capital comercial. El comercio era una actividad pues, cada vez más frecuente, con mayor extensión y que era además muy rentable. Y este es también el periodo en el que se da el proceso de la acumulación originaria del capital, es decir, en la que se separa al pequeño productor de sus medios de producción, arrojándolo a la masa creciente de trabajadores sin medios de producción que están obligados a vender lo único que les queda, que es su fuerza de trabajo. La familia había venido hasta ahora funcionando como una unidad productiva que abarcaba pues, todas las actividades necesarias para la subsistencia, y el hecho de que en los hogares hubiera un cierto grado de producción artesana era algo que ya había comenzado a ocurrir tiempo atrás. Esa producción también se intercambiaba en el mercado por productos que se elaborasen en otras regiones y llegado a cierto punto pues podía ser más fácil vender el producto ya no al consumidor final sino a un intermediario, y comienza a diluirse ese vínculo directo entre el productor y el consumidor. Y en tanto que este intermediario comerciante se apropiaba de una parte de la renta del trabajo del productor, pues se enriquece de forma muy rápida. En algunas ocasiones, incluso esta riqueza que ya venía acumulando le permite actuar como prestamista, y todas estas actividades iban contribuyendo a que fuese cada vez mayor la masa de riqueza que acumulaba. Aquí es donde entra el punto en el que se menciona en el texto el trabajo a domicilio. Este capital comercial creciente buscaba formas de aumentar los beneficios y aparece la figura del empresario al por mayor. Este empresario, que se aprovecha de la situación de necesidad de una masa empobrecida cada vez más grande, encarga a los pequeños artesanos en su hogar que elaboren productos desde su casa en una forma de trabajo a destajo, es decir, están cobrando únicamente por la pieza que producen. Y por lo tanto, pues necesitan aumentar la productividad de su trabajo si quieren poderse sostener mínimamente, y las condiciones en las que viven y trabajan, por lo tanto, son de un nivel muy alto de explotación. Hablamos de una jornada laboral muy larga y de un pago muy bajo. Este tipo de trabajo permitió que la mujer entrase a trabajar en la producción sin abandonar por completo el hogar, o complementar la economía y conseguir algo de dinero para el pago de impuestos y tributos que habían empezado a sustituir a la prestación personal o en especie en el caso de la familia dedicada a la agricultura. Y en esta modalidad de trabajo quedaba fuera completamente de las regulaciones del gremio de artesanos, que en otro momento la hubiesen protegido.
A medida también que ese comercio continúa expandiéndose y también por las conquistas coloniales, esa incipiente clase capitalista veía que las condiciones y valores del feudalismo estaban suponiendo cada vez más un freno a su crecimiento, contaban con un poder económico que habían ido obteniendo mediante los negocios, pero no tenían ningún poder político y emprenden una lucha lógica en ese contexto contra los privilegios de la nobleza, de los grandes terratenientes feudales, también contra la Iglesia Católica, que legitimaba con todo su aparato ideológico pues, a los anteriores, y las trabas que todos ellos en conjunto estaban suponiendo para su crecimiento. Este enfrentamiento es el que da lugar a las diferentes revoluciones burguesas, que tras su triunfo vendrían a consolidar finalmente el fin del feudalismo y el paso a una nueva etapa. Vale. A medida que se sigue profundizando en este proceso de acumulación de capital y de descomposición del sistema feudal, la sociedad podríamos decir que pasa a dividirse en dos clases, los que tienen la propiedad y los que no. Y como era de esperar, entre ellos también entran en conflicto. Por una parte, el campesino se rebela contra el señor feudal, que lo asfixia, lo expulsa de sus tierras o lo ahoga mediante impuestos, y por otra también los operarios gremiales y trabajadores a domicilio que se enfrentan a los empresarios que los están explotando. Se sientan así las premisas para el paso al nuevo periodo. Hay una clase con capacidad de explotar a otra desposeída que se ve obligada a su vez a trabajar para la primera, y la acumulación de riqueza que permite la creación de la gran empresa capitalista. ¿Y cuál es la situación de la mujer durante todo este periodo de transición? Pues esta división en clases, obviamente, no le es ajena que la sociedad en cierto modo progresase y buscase despojarse de todo lo atrasado que había venido desde la Edad Media, pues no implicó una mejora directa como tal para las mujeres, sino más bien lo contrario. Su situación a nivel legal pues sigue siendo de dependencia y de subordinación, estaba completamente desprovista de derechos. Y sí que existen, por supuesto, diferencias en cuanto a la clase a la que perteneciesen esas mujeres. Como es lógico, las mujeres pobres, desposeídas y sin derechos están explotadas por el mayorista, están agotadas por una carga de trabajo que es cada vez mayor y están amenazadas constantemente por ese miedo y esa inseguridad a perder el poco sustento que están consiguiendo mediante ese trabajo que realizan. Y por su parte, las mujeres de la clase dominante, que estaban igual de desprovistas de derechos, se le arrebata su propiedad y se entrega al marido a fin de seguir concentrando la propiedad y fortaleciendo con ello la familia nuclear hasta que se hace predominante. Pero en su caso, pues quizás tampoco tenían estas mujeres que preocuparse por su subsistencia. El texto describe una vida de lujo, de entretenimiento banal, no tenían necesidad tampoco de asumir tareas dentro del hogar, ya que podían pagar a otros para que las hiciesen, y se las describe con un papel completamente parasitario. Y aquí, aunque he incluido el punto de la herencia como factor que parece que afectase únicamente a estas mujeres y familias de clases pudientes, la tendencia a no dividir la herencia y su paso únicamente al primogénito, imagino que seguramente afectó también a miembros de otras clases que tuvieran algo de propiedad antes de ese proceso en el que progresivamente son desposeídas. En el ámbito de la familia, esta progresivamente deja de actuar como unidad de producción y reproducción, la esfera productiva sale del hogar y dentro de él queda la esfera de la reproducción de la fuerza de trabajo, que sigue quedando a cargo de la mujer, a la vez que ésta está viéndose obligada a salir del hogar para el trabajo productivo, y con lo cual se dobla la carga que soporta sobre su hombro. Este conflicto entre la nueva clase social que se estaba conformando, que es la burguesía, y las condiciones previas del feudalismo, pues dan lugar a la generación de todo un marco ideológico que reflejase sus intereses y les permitiese conseguir ese poder político al que todavía como clase no estaban teniendo acceso. Se abre así el periodo que conocemos como Renacimiento,
un periodo en el que se ensalza la creatividad humana, la cualidad individual, la formación, ciencia, arte, filosofía, y es un periodo de avances en la ciencia y en la técnica que a su vez van a contribuir a un mayor desarrollo de las fuerzas productivas. Y en todo este movimiento, pues tiene un papel la mujer burguesa. Por supuesto que la mujer pobre o trabajadora no, pero sí que la mujer burguesa, aunque seguía teniendo unas libertades muy limitadas, estuvo en cierta medida valorada dentro de estos círculos, tuvo cierta capacidad de influencia dentro de la política, se implicó de forma activa en las guerras y en los movimientos de reforma religiosos, tuvo acceso a estudios y se movilizó por esa promesa de reconocimiento, valoración social y ampliación de sus derechos. Este interés de la mujer burguesa, que como la describíamos antes, pues podía vivir totalmente despreocupada, entregada al ocio, pues tampoco era accidental. Los acontecimientos que se iban produciendo, las guerras, los cambios en la producción, se estaba debilitando en cierta medida la capacidad de resistencia de la familia y el matrimonio nuevamente pues no era una forma tan segura de tener un sustento. Algunas mujeres pudientes se vieron también obligadas a buscarse una forma de sostenerse a sí mismas y toman conciencia de la necesidad de procurarse un futuro. Igual que la mujer de clases pobres pues se vio empujada al trabajo a domicilio, la de las clases pudientes buscó su hueco a través de la formación y reclamó, en beneficio de su propio interés, pues que la mujer pudiese acceder a la formación cultural y una equiparación de derechos y profesiones a las que podía optar. Y esta situación fue aceptable y tolerable mientras la implicación de la mujer estaba favoreciendo esta lucha de la burguesía como clase por ascender al poder. Pero no supuso que hiciera suya estas reivindicaciones. De hecho, esta reivindicación sí que iba en contra de sus intereses económicos. La familia era una base necesaria para la riqueza y calificó las demandas y reivindicaciones de estas mujeres de utopía, que de hecho, tan pronto como terminaron y triunfaron las guerras civiles, pues las desechó en su totalidad, vuelve a restringir la participación de la mujer en todos estos círculos y la devuelve al hogar. Y es que las condiciones para este tipo de demandas pues tampoco estaban dadas. El papel de la mujer en aquel momento seguía siendo muy limitado dentro de la esfera de la producción, quiero decir, aunque hubiera aumentado durante todo este periodo, pues sí que ahora también hablamos, incluyendo a las mujeres pobres que se vieron empujadas al trabajo, pero seguían sin ser una mayoría las que abandonaban el hogar. Continuaban teniendo un papel secundario y tales reivindicaciones no iban en consonancia con la situación de las condiciones materiales. Y aquí sí que hago un pequeño salto atrás en comparación al orden en el que estaba expuesto en el texto, porque me ha parecido que facilitaba un poco, ahora que ya hemos pasado por punto por todos estos cambios que suponían la transición, pues poder repasarlos teniendo más presentes qué fue lo que fue ocurriendo en cada momento. En primer lugar, el capitalismo tiene su base en el trabajo del obrero libre asalariado. Libre en el sentido de que ya no estaría atado por una relación de servidumbre a un señor feudal, y la relación que mantiene con la nueva clase de capitalistas es que les vende su fuerza de trabajo y no el producto que crea con ella. Que esto ocurra pues requiere que haya una masa de personas sin medios de producción ni existencia que la obligue a vender su fuerza de trabajo, cosa que veíamos cómo venía ocurriendo. Esta producción además está orientada a la venta y no a satisfacer un encargo particular o las necesidades de la comunidad. Y esto implica que por lo tanto hay también un interés en continuar expandiendo los mercados, seguir aumentando las ventas y seguir aumentando la posibilidad de colocar todas las mercancías que están produciendo sin parar, sin la cual no podría realizar el beneficio de ellas. Y a su vez aquí aparece también un interés en aumentar más la productividad. Tanto más se puede vender, cuanto más se pueda producir. Esto, por ejemplo, no era una preocupación
particular para el artesano en el periodo anterior, y este aumento de la productividad ahora sí que puede alcanzarse o bien aumentando la explotación. Recordemos que el enriquecimiento del capitalista pues deriva de ese trabajo no pagado del que se apropia, y a mayor número de trabajadores pues también mayor trabajo no pagado, mientras que, por ejemplo, en el periodo anterior en el gremio pues cada rama de la artesanía tendía a ser un poco hermética y protegerse de la competencia. Bajo el capitalismo lo que ocurre es que el interés está en que haya cuanta más mano de obra y cuanto más barata, pues mejor. Y también se puede aumentar la productividad cambiando las formas de producción, reorganizándolas. Y de esto van a ser muestra la manufactura o el desarrollo de la técnica y el eventual paso a la gran industria capitalista. Entonces, a medida que se van dando estos cambios, se van estableciendo las condiciones para que se asiente el cambio en el modelo productivo. Y si bien venimos hablando de una presencia todavía minoritaria de las mujeres en el trabajo, en la producción, es con el capitalismo cuando se abre la puerta a que la mujer pueda entrar de lleno y de forma generalizada a esta esfera del trabajo productivo. Vale. El siguiente punto que abordamos es el establecimiento de la manufactura. Este es un desarrollo a partir del trabajo a domicilio que no implica tampoco que desaparezca, sino que este va a seguir teniendo un papel muy relevante durante todo el tiempo de la industria manufacturera, y la entendemos como una transición entre la producción artesanal y la industria maquinizada, en el sentido de que en la manufactura sigue recurriendo al trabajo manual artesano, pero la agrupa en la forma de la gran producción, que hace reunir a los trabajadores que antes estarían dispersos en un mismo taller. Y aquí se sigue profundizando en la división del trabajo. Mientras antes cada trabajador podía hacer todos los pasos y tareas necesarias para producir un producto, ahora este proceso cada vez más se va subdividiendo en tareas más simples y cada trabajador se encarga de una de ellas. Entonces ya no se hace necesario haber aprendido un oficio muy complejo que requiera mucha habilidad o que requiera mucha fuerza. La mano de obra que se emplea en la manufactura, por lo tanto, pues no necesitaba ser cualificada. Se abre la puerta a muchos obreros y entre ellos a las mujeres o incluso a los niños, empleando cada vez a más de ellas. Y la situación de la mujer no mejora en absoluto durante este periodo. Continúa privada de derechos por el Estado, sigue en una situación de servidumbre y dependencia dentro de su propia familia y está cada vez más explotada por la clase capitalista. Está empujada a buscar un sustento, pero su trabajo se ve solo como un complemento a la economía de la familia como unidad. Y aquí empieza a suceder algo curioso, llamativo, y es que a pesar de que empieza a tener un papel cada vez más relevante dentro del proceso de producción, su consideración social es muy mala. La mujer realmente valorada en aquella época era la que permanecía en el hogar y que no tenía necesidad de salir a trabajar fuera de su casa. Y esto ocurre porque la mujer que trabaja pertenece a la clase de asalariada, que era la clase completamente despreciada por toda la burguesía. El criterio de valoración de un individuo dentro de la sociedad capitalista y bajo el dominio del dinero pasa a ser la riqueza. Y era el haber acumulado el valor que estaba produciendo la clase que peor mirada estaba, el criterio por el que se medía cuánto se valoraba a nivel social a cada persona. Pasamos así continuamos avanzando y se sigue dando ese proceso de acumulación del capital necesario para que se pudiese hacer la gran inversión que implicaba abrir una fábrica. Se siguen acumulando mejoras científicas y técnicas que perfeccionan las formas de trabajo y todo ello nos lleva a la mecanización del trabajo. Las máquinas pasan a hacer las tareas que hasta ahora habían hecho personas a mano. Mientras antes la forma de aumentar los beneficios era tener a más y más trabajadores, ahora se introduce también que es necesario contar con máquinas.
Entonces, esta maquinización produce un tremendo aumento de la productividad y se puede ahora generar cantidades enormes de artículos. Esto lanza a los capitalistas a una carrera de competencia entre ellos por no quedarse atrás, lo cual podría suponer su ruina. ¿Y cuál es la repercusión que tuvo esto para la vida de la clase trabajadora? Porque aunque inicialmente pudiéramos pensar que si la máquina lo que hace es restarle esfuerzo al trabajo del obrero, el hecho de tenerla podría hacer su trabajo algo más llevadero. Y realmente lo que ocurrió es que aumentó su explotación y pasó a estar en unas peores condiciones. Por una parte, el capitalista empieza a pensar que como sin la máquina no podría continuar compitiendo al mismo ritmo con el resto de empresarios, entonces el trabajador no es más que un accesorio a ella. Piensa que quien realmente está produciendo el valor es la máquina y claro, el capitalista no le está pagando al trabajador por su productividad, por lo que le está pagando es por su fuerza de trabajo y entiende que cómo gestione él su empresa para que esta fuerza de trabajo dé el mayor resultado posible, pues no implica en absoluto al trabajador. Este es uno de los factores que desvaloriza el trabajo durante este periodo. Por otro lado, en todo este proceso de acumulación del capital, van quedando atrás unos empresarios más pequeños que se terminan arruinando y que acaban también teniendo que asistir a la fábrica del resto de capitalistas a pedirles trabajo. También hay una mayor afluencia de campesinos a las ciudades, es decir, que cada vez hay más mano de obra que busca un trabajo y esto también se traduce en un menor salario que paga el capitalista por él. Y entre todo ese aumento de la mano de obra, por supuesto, también se encuentran las mujeres. Ellas o encuentran trabajo en el taller o no les queda más que recurrir a la prostitución para escapar de la pobreza. Entonces sí que se señala que se puede ver una correlación entre el número de mujeres asalariadas, que obviamente recurriría al trabajo por una necesidad económica, y el número de mujeres que se ve obligada a prostituirse. La mano de obra femenina era bastante buscada por el empresario porque era más barata, y era más barata por una parte por algo que ya hemos mencionado también antes, y es que se considera que su trabajo es complementario y que sería el marido, como hombre de la casa, el que realmente tendría que encargarse de sostener a toda la familia, así que si la mujer buscaba un trabajo simplemente era por añadir un complemento. Además, también consideramos la situación de la que partía la mujer y es que no tenía ninguna especialización, no venía de haber ejercido otra profesión antes de estos trabajos en los que comenzaba a introducirse y tiene lugar también la formulación de una serie de teorías por las que se intenta sostener esa idea de que la mujer por naturaleza es inferior al hombre y que entonces esa inferioridad justificaría que su trabajo vale menos. Esto, como hemos visto ya en todas las sesiones del seminario, no se sostiene en base a la historia y son ideas que tienen una fuente social. Todos estos factores pues, van sumando a que la mano de obra femenina fuese más barata. Ahora bien, esta especialización cada vez era menos importante porque con las máquinas y la división del trabajo, la tarea que tenía que hacer cada obrero era cada vez un movimiento más sencillo, rutinario y repetitivo. Entonces, para esto no era necesario una formación, ni una experiencia, ni aprender un oficio, y era cada vez menos una barrera para la entrada de la mujer a estos trabajos. Y claro, esto también hacía que los empresarios empujasen hacia la baja el salario del obrero hombre y se daba lugar un círculo vicioso. Como el hombre cada vez gana menos, la mujer cada vez más necesita recurrir al trabajo, como cada vez hay más mujeres, también baja más el salario general y entonces es más necesario que todos los miembros de la familia busquen un trabajo. Y a fin de cuentas, pues señalar que la mujer no va a la fábrica por deseo propio, por un deseo de liberación o por una inquietud personal, sino que va arrastrada por la pura necesidad económica. En esta situación, ¿cuáles son las condiciones de vida tanto de la mujer como la de la clase obrera en general? Pues, como comentaba antes, no mejoraron en absoluto por el hecho de la introducción de la máquina.
Se recrudece la explotación, la jornada laboral es larga, el salario es bajo, la vivienda es insalubre, no hay medidas de protección dentro del trabajo, aumentan las enfermedades profesionales y hablamos pues de un tiempo muy oscuro para las condiciones de vida de la clase obrera. Todo esto, además, en el caso concreto de la mujer, pone en peligro especialmente la maternidad, aumenta la mortalidad infantil, los abortos y hay una menor capacidad para cuidar y atender a los niños. Si todo esto se aguanta o se acepta es simplemente por miedo a perder ese empleo, sin el cual pues, la familia quedaría condenada a la miseria. En cuanto al tipo de trabajo, las ramas en las que se introducía la mujer realmente no se ven grandes diferencias. La presencia del trabajo femenino se fue imponiendo en casi todos los sectores. Sí que es cierto que tuvo más relevancia en algunas ramas que en un principio exigían una menor especialización y en otras que igual eran tareas que ya se venían realizando en el hogar o eran similares a ellas. Entonces, aunque no tuviese formación o experiencia, se entendía que su práctica en la labor doméstica, pues sí que la había formado para realizarla. Esta diferencia entre los sectores que pudiésemos llamar típicamente femeninos, pues también se va diluyendo a medida que se introducen las máquinas en ello. Y cuando se incorporan las máquinas, también se incorporan los hombres a estas tareas. Y por contraparte, con la introducción de la máquina, la mujer podía acceder a cualquier otro trabajo, aunque hubiese estado típicamente copado por los hombres. Esto a lo que conlleva es a equiparar efectivamente ambas fuerzas de trabajo, a demostrar en la práctica que no había ninguna diferencia entre ellas y que tanto hombres como mujeres podían hacer exactamente las mismas tareas. Y aquí poco a poco, cada vez sí que hablamos más de una introducción, una entrada generalizada de la mujer en la producción, su incorporación al trabajo productivo, que sí que se considera que crea un valor útil, pues también se valora más socialmente y realmente ya no se ve la posibilidad de una vuelta atrás. Su incorporación se ha hecho irreversible y se extiende la idea entre las mujeres, una idea que llega hasta nuestros días, de que el trabajo es necesario y que tener una profesión es la única forma de asegurarse su propio futuro. Así nos acercamos a la última conferencia y siguiendo todo el hilo argumental que ha venido exponiendo a lo largo de las conferencias anteriores, Kollontai sienta la tesis central sobre la causa del problema de la mujer y lo sitúa en la contradicción entre la importancia de su trabajo dentro de la producción y la situación de dependencia y falta de derechos. Entonces, esa contradicción da lugar al problema de la mujer y añade que en el sistema capitalista esta contradicción nunca podría resolverse y no va a estar en condiciones de lograr su libertad y su emancipación completa. Para ilustrar esta relación directa entre la participación en el trabajo productivo y la posición social, recurre a varios ejemplos. El primero lo hemos mencionado antes, y es que la causa por la que la mujer se incorpora al trabajo no es por un deseo de igualdad, sino por una necesidad económica. El cambio en sus condiciones de vida es lo que la empuja al trabajo asalariado. Luego pasa a enumerar otros ejemplos. En el siguiente nos lleva a la Francia de la época, antes y durante la Revolución Francesa, y ve la diferencia entre dos movimientos femeninos, uno proletario y uno burgués. Proletariado femenino antes de la Revolución Burguesa ya había crecido mucho, había ramas de la producción donde la mano de obra era principalmente femenina y estas mujeres pues estaban sufriendo una situación verdaderamente penosa, pobreza, de sinhogarismo, de prostitución, y era esperable en esas condiciones que participasen durante la Revolución Francesa contra quienes la estaban condenando a esa situación. Las demandas que hacía este movimiento eran de derecho al trabajo o libertad de trabajo y, como señala el texto, de forma instintiva y guiada por su posición de clase, identifican que esa era la raíz a la que tenían que atacar para mejorar su situación y que a fin de cuentas era atacar también al feudalismo y empujar el progreso
por lo que en este contexto fueron revolucionarias, participaron activamente de la lucha y las demandas que plantearon no fueron tampoco específicamente femeninas. Su lucha no fue de mujeres reclamando derechos específicos para ellas, sino como parte integrante más de la lucha revolucionaria. Y por otra parte, habla de un movimiento femenino burgués que centra sus demandas en la obtención de derechos políticos. Ya habíamos hablado antes un poco sobre cómo la mujer burguesa tuvo un reconocimiento temporal y de forma errónea y partiendo de un planteamiento idealista, pues se argumentó que esta participación y demanda de derechos fue posible porque las ideas progresistas de algunos pensadores revolucionan la concepción social de la mujer. Pero bueno, sabemos que esto no es cierto y que si estas mujeres pudieron empezar a plantear estas demandas de igualdad fue porque antes de ellas ya había comenzado a incorporarse buen número de mujeres trabajadoras a la producción. Entonces, aunque desde una posición de clase diferente planteasen también demandas en apariencia distintas, pues sí que se podían resumir en el derecho al trabajo. Y ahondando un poco más en la diferencia entre estos dos movimientos, pues se añade también que la lucha del movimiento femenino burgués pues no iba en consonancia con los intereses de la proletaria, que ella sabía que no iba a quedar incluida en esos derechos y que si esa demanda se conseguía, pues solo iba a beneficiar a las mujeres de clase alta. Efectivamente, como comentábamos antes, tras triunfar estas revoluciones burguesas, pues la mujer experimenta la posición y su participación experimenta un retroceso y se la devuelve al punto de partida de reclusión al ámbito doméstico. Luego pasamos en el siguiente ejemplo a la América colonial bajo dominio inglés y allí, en un momento muy temprano en comparación con los países europeos industrializados, las mujeres empiezan a reivindicar la igualdad y a demandar derechos políticos. Y si esto pudo ocurrir fue porque en ese periodo la mujer estaba participando al mismo nivel que el hombre en una economía que era principalmente agrícola. Su trabajo era útil para el conjunto de la colonia y se la valoraba por ello. Tenía una relativa igualdad de derechos y posibilidad de participación, pero para cuando se logra la independencia, esa situación ya había cambiado y había comenzado a desarrollarse la industria capitalista. Su participación en la producción, por lo tanto, pasa a ser también secundaria, pierde su estatus social y mientras que antes no hubiese puesto en duda que iba a ser incluida en igualdad de condiciones en la Constitución, cuando ésta se firma queda de forma más o menos explícita excluida de los derechos. Esto vuelve a reforzar la tesis de que la demanda de derechos sociales viene del grado de participación de la mujer en la producción y no al revés, no que la mujer demande derechos y eso le abra las puertas del trabajo. Ahora bien, esto nos lleva a plantearnos una pregunta y es que si mantenemos estos argumentos, obviando, dejando a un lado el resto de condiciones, cabría esperar que cuando en los estados burgueses la mujer se incorpora de esta forma generalizada a la producción, pues dejase de estar discriminada y esto realmente pues no sucede. Y que no ocurra no invalida la tesis central. Esto se debe a que la burguesía tergiversa y niega sistemáticamente, como comentábamos también antes, el papel de la clase trabajadora como generadora de valor y sostiene que el empresario quien crea la riqueza o en su defecto la máquina del empresario. La posición social de cada individuo se viene a medir por el capital que posee y coloca a toda la clase trabajadora, hombres y mujeres, independientemente de su sexo, en una posición subordinada. Esta posición, que es especialmente gravosa para la mujer, en tanto que no se libra de su papel dentro del hogar, pasa a estar doblemente explotada por el capitalista y dentro del hogar. Y aunque la producción a gran escala ha absorbido a muchas de las tareas propias de la economía familiar, pues esto no ha librado a la mujer enteramente de su dependencia de la familia, siguen quedando tareas de las que necesita ocuparse
y la familia ya no es una necesidad como en otros periodos, sino que es un obstáculo que ata a la mujer a tareas no productivas y que no se socializan. Todo esto para llevarnos a concluir que la opresión femenina solo podría verse resuelta en una sociedad en la que no exista ni la propiedad privada ni las clases sociales, y esa sociedad solo puede ser el comunismo. Y hasta aquí habríamos llegado con la exposición. Muchas gracias, Ángela. Ha sido una presentación muy clara y sintética. Eh, Han salido, yo creo, muchas ideas que ya hemos ido viendo en otras sesiones, cosa que está muy bien, pero también hay, yo creo que Kollontai mete bastantes elementos nuevos. Así que, si os parece, abrimos ahora el espacio para compartir impresiones, lanzar preguntas y demás. Adelante, Jaime. Hola, muchas gracias Ángela por tu presentación del texto, de los textos de Kollontai y de las conferencias. Solamente traer al presente, más actual, más rabiosamente actual que se dice, el tema de la entrada de las máquinas en los incipientes talleres y su justificación frente a la incipiente lucha de clases y su traslado a la actualidad con las innovaciones tecnológicas digitales y especialmente con la inteligencia artificial. Observo que los grandes gurús, los grandes CEOs, que ni siquiera son propietarios, sino que son los ejecutivos, los altos ejecutivos de las empresas tecnológicas, como Meta, Elon Musk, a través de sus diferentes empresas, apuntan que lo que realmente genera valor y poder de transformación es la nueva tecnología y dejan al trabajo como algo suplementario a esa nueva tecnología, esas nuevas máquinas, y que la riqueza pues es ajena al trabajo empleado en su producción. Tened en cuenta que las máquinas no continúan sin producir máquinas, sino que ayudan a hacer máquinas, pero que las máquinas aún no producen máquinas. Y en cualquier caso, estaríamos hablando de trabajo muerto, ¿no? En cualquier caso, sí que es interesante cómo desde el siglo XIX, XVIII, desde el siglo XVIII, mejor dicho, se produce un proceso ideológico de desvalorización del factor trabajo y actualmente, pues esa desvalorización del trabajo lleva, volviendo otra vez a los utópicos del siglo XVIII, XIX, a plantear las tesis de del fin del trabajo y de la centralidad del valor trabajo en las sociedades actuales, por ejemplo. Era solamente hacer esta proyección, ¿no? Desde ese texto clásico a la actualidad. Gracias. Yayone. Sí, gracias Ángela, también me gusta un montón la exposición. Yo me quedo con una duda, que no sé si es que, bueno, yo no estaba atenta o lo que sea, pero en todas estas mm, teorías o hipótesis sobre la necesidad de la completa incorporación de la mujer al mundo productivo, a la producción social, eh, con todos los análisis, ¿no? De cómo influye en los sueldos de los hombres y tal, en ningún momento se plantea, o sea, no se cuestiona en ningún momento el papel que tendría que tener el hombre en ese proyecto de igualdad, en ese trabajo del mantenimiento de la vida, o como decíais, que me llama mucho la atención esa expresión del cuidado de la fuerza de trabajo, ¿no? O sea, al final de los futuros trabajadores y trabajadoras. No hay un cuestionamiento sobre que el hombre o los trabajadores no tomen parte. No sé, igual me lo he perdido yo, ¿eh? Venga, gracias. Yo creo que eso lo vamos a poder ver bien en dos vertientes suyas en las próximas sesiones. Primero, cuando veamos la organización de la mujer obrera, porque se va a ver cómo también cómo fue por un lado, en el momento de incorporación de la mujer masivamente al trabajo productivo, cuál fue la reacción, ¿no?, de los hombres de su misma clase
y cómo se trabajó eso, cómo se debatió y a qué conclusiones se llegó en los sindicatos donde trabajaban hombres y mujeres. Y esto también tiene que ver, por un lado, con tanto la competencia que hacían las mujeres en el trabajo, pero también con la necesidad que se tenía o no de que la mujer siguiera trabajando exclusivamente o sobre todo dentro de casa. Entonces, eso vamos a verlo. Y luego también vamos a ver que yo creo que ya, no sé, ya es que me lío no sé si lo hemos visto en el seminario todavía, yo creo que sí, en alguna sesión se ha hablado, pero si no, vamos a ver eh, cómo se trabajó eso también en la Unión Soviética, ¿no? Que es el único ejemplo al que hemos llegado nosotros, de cómo se plantea lo que ahora llamamos el trabajo de cuidados dentro de la familia. Y esto porque, y ahora sí que lo hemos visto anteriormente, de que no es tanto o no se plantea tanto en el reparto de las tareas domésticas o de cuidados, por decirlo de alguna forma, dentro de la familia, sino que hay que sacar esas tareas fuera de la familia. Esa es la diferencia. Entonces, eso es lo que yo creo que, bueno, ya lo habíamos hablado entre las premisas que plantea Engels. También creo que en el capítulo, o sea, en la sesión en la que trabajamos los textos de Bebel, se vio cómo planteaba Bebel que tenía que ser el hogar comunista. Y luego también vemos cómo planteó eso y eso es lo que vamos a ver más adelante, yo creo que en la última sesión, cómo se daría eso en una sociedad socialista. Pero el enfoque yo creo que es un poco ese. No es tanto el reparto de tareas, que evidentemente también, o sea, quiero decir, mientras estamos en el capitalismo, pero la cosa es, el objetivo final es que las tareas que hoy en día condicionan a la mujer, cada vez menos, pero que hoy en día condicionan a la mujer a, 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 a su plena equiparación social hacia el hombre, son tareas que tienen que ir saliendo de la familia y para que no queden relegadas en manos de las mujeres. ¿No? Así muy, o sea, esa es la idea principal, luego eso evidentemente tiene todo su desarrollo, ¿eh? Pero en este seminario yo creo que hasta ahí vamos a llegar. Yo, si nadie se anima así a participar, sí que pues comparto una reflexión que a medida que iba trabajando el texto, pues me vino así como forma de duda que tampoco supe darle una respuesta al 100% clara, porque en esta diferenciación que hace el texto entre el movimiento proletario, el movimiento femenino proletario y el movimiento femenino burgués, hace como esa diferenciación entre cuáles son los dos tipos de demanda. Y me quedaba pensando un poco de, vale, ¿y cuál sería la traslación a la actualidad de esas dos ramas de demandas, ¿no? Porque sí que creo que hay algunas que son muy evidentes y que hay pues formulaciones igual, pues por ejemplo como temas del techo de cristal, el tema de cuántas mujeres hay como directivas de las grandes empresas, que son problemas que a mí no me incumbe en absoluto, pero igual sí que pensaba en qué otras posibles demandas que se puedan estar planteando ahora mismo desde movimientos de mujeres, pues podrían estarse colando así de una forma un poco más civilina y que no sea tan fácil detectarla. Ya digo, no es que tenga una respuesta a ello, es una reflexión que me venía por si a alguien se le ocurre algo y quiere compartirlo. Igual voy a leer el comentario que ha dejado David, que creo que es en relación a lo anterior que comentaba ya Yone, que dice: el reparto de las tareas del hogar se va acomodando a la zaga con el avance de la mujer obrera en el trabajo social, pero abolir la división sexual del trabajo al interior de la familia hace 100 años, sin guarderías, pañales, potitos, lavadora, frigorífico, etcétera, con jornales de 10 horas de lunes a sábado, era una quimera. Imaginemos qué condiciones tenía un picador de mina de Gallarta, de los que en 1890 fueron hasta Bilbao en huelga, de repartir con su mujer las tareas del hogar. En relatos de mujeres trabajadoras de España de los años 50, lo que se puede leer es que los maridos llegaban rendidos a casa. Sí, Yone. Eh,
Sí, o sea, yo soy consciente de eso. Bueno, soy consciente porque además me queda cerca, ¿no? Aunque no en mi experiencia personal, pero sí en un par de generaciones antes. Lo que pasa, lo que me llama más la atención es que ninguna teórica o ningún teórico del, del socialismo científico se hubiera planteado eso, que hace 100 años no había guarderías, ni pañales, ni potitos tal, ni para ella ni para él, que ella también tenía jornadas de 10 horas sirviendo en tal casa o en su propia tienda o trabajando para otros. Y que en ese sentido no hubiera nadie que levantara un poco la voz diciendo, bueno, está claro que esto es asfixiante para los dos sexos, pero para los dos. Entiendo que las necesidades de descanso de los maridos siempre se han puesto por delante de las necesidades de descanso de las mujeres, que eso tendría algo que ver, ¿no? Digo yo. No tanto que se lo planteara la clase trabajadora, que bastante tenía con sobrevivir, como que quienes estaban pensando y publicando no se dieran cuenta de ello. Solamente me llama la atención. Luego, bueno, igual también me adelanto, ¿no? Pero igual desde el feminismo radical en los Estados Unidos, que era gente también que provenía, mujeres, vamos, que provenía también de ese eh, terreno de los estudios marxistas y tal, ellas también tenían serias dificultades para que los compañeros de militancia les escucharan, ¿no? O sea que igual, más allá de que en esa época podamos acceder a igualdad de derechos, digamos, aunque sea bajo condiciones abusivas en el trabajo, el llegar a casa otra vez, porque claro, aquí estamos hablando de guarderías, pañales, potitos, los hijos e hijas y los padres y madres mayores necesitan muchas más cosas que eso. Eso es para mantenerlos vivos. Pero cualquiera que tenga familia sabe que se necesita atención, se necesita escucha, se necesita cariño, y para eso hay que estar. Entonces, y ahí tampoco hace falta muchos trastos, ¿no? Bueno, igual yo me estoy adelantando con mis propias reflexiones, pero bueno, no me deja de llamar la atención que nadie pensara en eso. No sé, eso sí más. Ángela. Me sale pensar en relación a esto que quizá esa idea también surge a medida que se va generalizando la presencia de la mujer en el trabajo productivo, porque todo lo que hemos venido diciendo a lo largo de la exposición es que durante todo el periodo anterior se consideraba que lo que tenía era un papel secundario, y si su papel era secundario y tenía como esa menor importancia, quizás no se habían dado todavía esas condiciones como para que empezásemos a plantearnos, oye, mira, pero si es que estamos trabajando al mismo nivel, igual el resto de tareas también las podemos repartir al mismo nivel. No sé, como posible razón que se me ocurre para que no hubiesen aparecido esas ideas, caso de que no lo hayan hecho. Claro, aquí estaba intentando recordar, Ángela, en qué parte de la presentación tú has puesto un ejemplo muy bueno entre la concepción idealista de un hecho que había ocurrido y luego has explicado realmente la explicación materialista, ¿no? Y aquí yo creo que también se ve, y volvemos un poco a lo que vimos en la primera sesión, o sea que no es que a alguien se le ocurra de repente pensar en eso, se tienen que dar ciertas condiciones para que la sociedad, para que los pensadores de la época empiecen a llegar a esas conclusiones. Entonces, estamos hablando de textos, que este de Kollontai no sé si es del 1921, que de hecho es de los más nuevos que vamos a ver, o sea, de los más recientes. Eso no quiere decir que luego desde el marxismo no se hayan planteado estas cuestiones, pero hasta que se dan las condiciones, como ha comentado Ángela, y cuando estamos hablando de cuando decimos se dan las condiciones para que algo pase, es eh, um, que a cualquier persona en cualquier momento de la historia no se le puede ocurrir algo porque sí, porque es una idea genial que ha tenido, sino que se tiene que llegar la sociedad a un grado de desarrollo para que empiecen a darse esas ideas. Entonces, yo creo que también va un poco por ahí. Es,
yo creo, estaba pensando antes también que, aunque en este seminario no lo podemos, no da tiempo de verlo, sí que yo creo que ya lo habíamos recomendado, pero el cómo se trataron estas cuestiones en diferentes experiencias socialistas, algunas que ya no perduran y otras que sí, tiene Volver a Marx un curso en el que la mayoría de ponentes de primera mano explican cómo se trataron también este tipo de cuestiones de una manera muy sintética porque son ponencias de 2 horas, pero se puede ver cómo se dio una vez que empezaron diferentes países en la construcción del socialismo. Igual eso nos puede llegar a... Por eso decía antes que vamos a ver cómo se hizo en la URSS, siempre, en realidad, siempre desde el prisma de sacar esas tareas del hogar, pero eso sí lo vamos a llegar a ver, pero hay otras experiencias que no podemos verlas aquí, pero igual con ese curso de Volver a Mars se puede empezar a intuir un poco cómo se hizo. Y también lo mismo con lo de en qué momento se pueden empezar a desarrollar ciertas ideas. Yo creo que eso se puede ver muy claro con esto último que has comentado ya, Ione, de que también es la escucha, también, o sea, los cuidados no son solo los cuidados materiales, ¿no? Que eso es lo mínimo para sobrevivir. Pues es que imagínate eso otra vez, en qué posición estaban, bueno, imagínate, no, ya sabes, en qué posición estaban en ese momento los hombres y las mujeres del proletariado. No sé en qué momento, también nos tendríamos que cuestionar en qué momento empieza a concebirse como parte de los cuidados o de la carga que asumen las mujeres, pues ese otro tipo de cuidados que rebasan el propio o el simple hecho de sobrevivir o las necesidades materiales, ¿no? ¿En qué momento podemos empezar a plantearnos eso? Yo creo que ahí viene lo que ha dicho Ángela también, ¿no? De en qué momento ya la sociedad ha alcanzado tal grado de desarrollo de empezar a plantearnos esas cuestiones y me estoy dando una chapa de la leche, pero bueno, y es obligación de las marxistas de hoy en día ver cómo desarrollar eso. No decir que hace 100 años no se trabajó, porque hace 100 años eso pues ni se conocían, pero en ninguna teoría, vamos, sin más. Que de hecho, al hilo de todo esto, sí que estaba recordando que el tema de considerar las necesidades particulares de la infancia y del niño y dejar de entender que un niño es simplemente un adulto en chiquitito, que esa concepción no es tan atrás en el tiempo. Creo que hacia mediados del siglo pasado o así, si mal no recuerdo, igual me están bailando las fechas, pero sí que recuerdo algo así. Entonces, que en aquel momento, pues igual tampoco estaba en la lista de cosas que podía necesitar un niño o una niña. Bueno, pues si no hay nada más, o si os parece, cerramos ya. Es prontito, pero eh, yo sí que me quedaría con esa reflexión que ha hecho Ángela, que me parece que para nuestra práctica del día a día es relevante de ver. Algunas veces vemos muy claro las reivindicaciones del movimiento proletario, perdón, sí, del movimiento proletario de mujeres y del movimiento burgués de mujeres, ¿no? Igual lo leemos y vemos claras las reivindicaciones que benefician solo a estas segundas, pero que hoy en día muchas veces se nos escapan. Entonces yo creo que esa una, es una reflexión a tener en cuenta y que nos puede servir. Entonces, nada, con lo que volver a agradecerte, Ángela, la presentación y nos vemos en 15 días. Como os hemos dicho al principio, mandaremos, si no es hoy, como tarde mañana, el documento con las preguntas para realizar el trabajo final del seminario para quien quiera hacerlo y optar al diploma. Y por mi parte, nada más. Nos vemos en la próxima sesión. Bueno, gracias a vosotras y hasta la próxima.